De manera virtual van a dar una conferencia de prensa a la hora 18. Obviamente vamos a tratar de escuchar parte de esa conferencia de prensa en vivo mientras esté sucediendo, para ver qué agregan, ¿no? Porque bueno, el tema, se conoció la autopsia, murió por asfixia, una muerte violenta, pero por asfixia. No aparecen que terceras personas lo hayan provocado esa muerte. La perito la perito de la familia firma en disidencia y la causa no se acaba con la autopsia, que es la otra cuestión importante. Esto continúa, e insisto, va a haber novedades importantísimas en estos días. Vamos cambiando de tema porque tenemos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, en línea, para hablar de varios temas que están vinculados obviamente a la situación del COVID-19, pero también algo con respecto a la salud en 2021, presupuesto y demás. Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Alejandro Filipone y Nicolás Angelini, los saludamos de Radio Alto de Bahía. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto realmente charlar. Bueno, después de lo que se habló tanto, ¿no? Del conteo de los muertos y demás, ¿qué conclusión final saca? Porque una vez más, al menos un sector de la oposición ha hecho y sigue haciendo, porque piden interpelarlo todavía, un juego político fuerte con respecto a esto. Algo que fue aclaratorio pareció confuso en los medios. Sí, digamos, la oposición está totalmente desdibujada, sin ninguna propuesta de nada, entonces lo único que puede apelar es a mentir, a inventar, a generar cuestiones de confusión que son ridículas, ¿no? Porque precisamente si uno da a conocer datos reales, es porque no oculta. Digamos, si uno quiere ocultar, no da a conocer los datos reales. ¿Y por qué dar a conocer los datos reales? Porque es un tema histórico que todo el mundo lo conoce, la oposición también, están haciendo política de la peor calaña. Todo el mundo sabe y todo el mundo lo decimos, y todos los epidemiólogos, los que trabajamos en el área de salud, que el CISA es un muy buen sistema que tenemos en la Argentina para registro de las enfermedades, pero no funciona bien para la gestión de pacientes y de fallecidos, porque es lenta, porque es un sistema engorroso de carga, y lo es para todos. Ahora, la provincia de Buenos Aires, ante este problema que es histórico, que lleva décadas, de que cada vez, todos los años tenemos mucho retraso para terminar de consolidar los datos, porque es como decía, es un mecanismo engorroso, donde un administrativo de todos los centros públicos y privados del país tiene que ir a recoger de las historias clínicas, de los libros de guardia, cuáles son los diagnósticos, cargarlos en el sistema. Nosotros eso lo mejoramos, le dimos un salto en calidad, y lo veníamos diciendo desde hace un mes y medio, no es que uno dice, no, claro. Cada vez que nos preguntaban, decíamos, sí, el sistema sufre retardo, no es que se va a terminar, que se van a ocultar ningún dato, sino que va a pasar que después que se produzca el último fallecimiento por pandemia en COVID, vamos a seguir recibiendo durante 2 o 3 meses los registros. En todo el país es igual. Todo el mundo lo sabe, eso es lo que por ahí molesta un poco más, porque todo el mundo sabe esto. Ahora, Daniel, usted es un hombre de la política, más allá de ser médico, especialista en el tema, ministro de Salud ahora, que le ha tocado bailar con la más fea, pero es un hombre avesado ya de la política, algunos conocemos su trayectoria desde hace años. Está pasando algo singular en Argentina, ¿no? Empiezan a hablar de golpe, Dualde, de que cuando se acaba el gobierno, Sanz, cuando se va este gobierno, Sanz, aprovechan todo lo que tiene que ver con el COVID, y hablo siempre de un sector de la oposición, no de toda, aprovechan cualquier situación que se plantea con el COVID, con el coronavirus, para horadar y utilizar los medios de comunicación para desprestigiar al gobierno de la nación y al gobierno de la provincia. Hacen marcha a la casa de un juez para que la Corte Suprema tome una determinación importante, fuera de lugar por ahí. No relaciona todo esto, por eso le pregunto ahora como político, no como ministro de Salud. ¿Cómo relaciona todo esto? ¿Cómo lee todo esto? Mire, yo creo que las derechas en la historia han sido siempre violentas. Mucho tiempo usaron golpes de Estado, rompieron el orden constitucional, bombardearon plazas llenas de gente, inocente que caminaba por ahí, dieron golpes de Estado recurrentemente cada vez que por las urnas perdían una elección.
Y ahora no usan esos métodos porque por suerte ya no existe esa situación en la Argentina, con tantos años de democracia, las Fuerzas Armadas juegan un rol institucional como le corresponde, pero se han transformado esa agresión permanente hacia el orden constitucional, ese generar el odio permanente, el enfrentamiento entre los argentinos, que en lugar de estar todos juntos y unidos nos enfrentemos, y los argentinos necesitamos estar muy en paz entre nosotros, muy reconciliados, reconstruyendo un país en el medio de una pandemia que ha destruido la economía del mundo, 20% cae el PBI en Gran Bretaña, es decir, en todo el mundo. Entonces, sí, complete. Digo, es obvio que están cayendo en las peores prácticas pero que ya forman parte de una historia, ¿no? Lo que por ahí resulta triste es que cierto sector del radicalismo se prenda en esto, porque obviamente todos los que admiramos al doctor Alfonsín y todo su rol como restaurador de la democracia en la Argentina, etcétera, realmente vemos que juegan un papel tan triste cuando Alfonsín lo sufrió en carne propia, esos ataques virulentos, violentos, claro, de determinados grupos de derecha. Por eso digo, no es novedoso, lo que por ahí es triste que tomen ese tipo de actitudes que no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien a la república, no le hacen bien a los argentinos. Recién nombraba la caída de la economía. La caída de la economía con la pandemia lo que trajo aparejada, y ayer lo reconocía, lo daba a conocer el INDEC, es el aumento de la pobreza. Y acá en la provincia de Buenos Aires, el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires, los números son realmente aterradores, ¿no? Sobre todo los menores de 15 y 16 años para abajo, llegando casi a un 60%. Esto también implica situaciones de salud compleja. ¿Cómo se va a trabajar todo esto, ministro? Con el COVID y más allá del COVID, ¿no? Claro, tenemos un desafío porque después de la pandemia, cuando termine esto con la vacuna, que no falta tanto, por suerte cada día falta un poco menos, cuando termine esto nosotros vamos a tener que asumir que todo el atraso que se produjo en términos de controles de salud, vacunación, etcétera, producto de la pandemia, ya nos estamos preparando y estamos empezando ya incluso con el tema dengue, con el tema vacunación, preparando la post-pandemia para recuperar todas las dosis de vacunas que se perdieron, para que no tengamos que tengamos el verano con la menor cantidad de dengue posible, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, estamos preparándonos para recomponer esto en el medio también, hay que decirlo, de un país que está terminando de arreglar, pero ha arreglado lo más sustantivo del endeudamiento externo, la provincia está en camino también a las negociaciones para resolver ese problema, que dejaron esa tremenda herencia que dejó el gobierno anterior, tremenda herencia de un endeudamiento de plata que se fue del país, que no la vimos, que se la robaron, se fueron esos 50.000 millones y tantos miles de millones más se fueron del país. Bueno, reconstruir todo esto, pero el año que viene ya va a ser un año de crecimiento económico y empezar a restaurar las fuentes de trabajo que se perdieron, los ingresos, y además, por supuesto, en nuestro tema específico, tenemos un plan maestro para reconstruir nuestros hospitales, que obviamente con la pandemia tuvimos muchísima inversión, pero que va a continuar esa inversión en salud. Y tenemos también, por supuesto, lo que hicimos hoy, incorporar por primera vez en la historia a 1.137 residentes que terminaron la residencia, todos los que quisieron y van a nuestros hospitales, poner casi 2.000 trabajadores de la salud que estaban con becas, los pasamos a la planta permanente, una enorme cantidad que estaba con contratos basura, esos monotributistas, etcétera, los pasamos a la planta temporaria para que vayan buscando ya con el tiempo también su incorporación a la planta permanente. Es decir, todo un trabajo que va a continuar, que va a mejorar la salud paulatinamente, vamos a recuperar el terreno perdido por la pandemia en lo económico, en lo social, en lo político. Por eso creo que también la oposición está apurándose a tratar de ponerse en esta oposición virulenta, sin ningún sentido constructivo, todo es destruir, porque el año que viene va a ser un año de recuperación económica y un año electoral, en medio de un año que va a haber de buena recuperación económica, de nuevas perspectivas para la Argentina, se va a poder valorar todo el esfuerzo que se hizo y eso obviamente
a la oposición no le conviene. No, que le va a convenir a la gente, sin lugar a dudas. Permítame traerlo a la coyuntura del COVID, y específicamente el caso de Bahía. Bahía es una ciudad que de la marcha del 17A para acá hubo 2 o 3 marchas más, y después de cada una de ellas, más allá que las autoridades locales no lo dicen nunca, se incrementaron los casos de manera exponencial. La primera fue 56, después de la segunda fueron 100 y pico, y ahora andamos, ayer un récord de 173 casos, hoy arriba de 120 nuevamente. Sin embargo, la vuelta a fase 3 que ha decidido el Gobierno Nacional y ustedes de la provincia de Buenos Aires, no ha sido acatada del todo. Hay muchos sectores, gimnasios y algunos otros que se mantienen abiertos, natatorios. Ahora se está debatiendo en el Consejo Deliberante, en realidad los concejales del Frente de Todos no acompañan porque dicen que es una decisión del intendente, para que los bares, los restaurantes y demás puedan abrir en la calle, en la vereda, y inclusive en el asfalto, ¿no? Poner mesas y demás. También en contra de lo que es la fase 3. ¿Esto tiene algún tipo de sanciones? ¿Quién debe controlar eso? ¿Qué pasa si nadie le da bola, como parece ser, a lo que se decide, no? No, las sanciones ocurren por la responsabilidad política de quienes toman estas decisiones. Ustedes piensen que en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, la salud está garantizada constitucionalmente, pero no solo por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay corresponsabilidad porque nuestro sistema sanitario es mixto. Nosotros tenemos jurisdicción sobre una parte, pero todo el resto de la jurisdicción y la responsabilidad de la prevención y cuidado preventivo de la salud de cada uno de los municipios está en manos del intendente. Con lo cual, si falla la parte preventiva para evitar que haya muchos contagios, es total y absoluta responsabilidad del intendente. Por eso nosotros tenemos muchos intendentes que son muy responsables y cuando se le empiezan a disparar los casos, toman la decisión política, cierran fuerte 2 o 3 semanas, mejoran todo el perfil de los contagios y vuelven a abrir. Hay otros que deciden no hacer eso y no cuidan debidamente lo que es su rol principal, es la prevención. Bueno, acá en Bahía dicen que no tienen la autoridad como para decidir ellos volver a una fase 1 o cerrar toda la actividad. Ese es parte de los argumentos. Y cuando usted hablaba después de responsabilidades... un intendente que diga que no tiene autoridad política para poner en marcha medidas sanitarias o de cualquier tipo, no sé, me parece que se tendría que dedicar a otra cosa, porque precisamente está para eso, pero además es un tema de trabajar con la sociedad, explicarles qué va a pasar si colapsan las camas, como ya está pasando hoy en Pinamar. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a la provincia y le zafa las papas, ¿no? Nosotros gustosamente, por nuestro rol, vamos, llevamos las ambulancias, trasladaremos los pacientes para que todo el mundo tenga su cama de terapia intensiva. Pero está pasando eso en algunos municipios en donde se descuidaron las cosas y luego, cuando se acaban las camas, obviamente parece como que el intendente no es responsable de nada. Sí es responsable de no haber logrado convencer y consensuar con los distintos actores de la sociedad de que tenían que abrir un poco menos, o en todo caso ser duros durante 10, 15 días y después reabrir de nuevo, como han hecho un montón de otros intendentes que le está haciendo muy bien en la gestión de la pandemia. Entonces esto sí es responsabilidad política, claro que es responsabilidad política. Ellos son los que deben garantizar la prevención y la promoción de la salud en sus territorios. Y así es. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Te habla Nicolás, mucho gusto. Sí. Te hago una consulta en referencia a las cifras que estos días estuvo corriendo la bola por los medios de siempre, de que se ocultaban cifras, ¿no? Veo que vos pusiste en Twitter que la provincia de Buenos Aires tiene una herramienta para contar fallecidos inédita en el mundo. Me gustaría que me cuentes un poco sobre eso. Claro, el método como se registra, yo explicaba hace un ratito, es muy tedioso, porque implica que en todas las clínicas y sanatorios haya una persona que cada tanto tiene una clave, cada tanto tiene que ir a recoger de todas las historias clínicas y de todos los libros de guardia los diagnósticos, los fallecimientos, después que el médico hizo el certificado de defunción y llenó ese libro y esa historia clínica. Ahora, ¿qué pasa? En épocas de pandemia, ese administrativo tiene muchas tareas, pero además se enfermó uno en su área, hay que sacarlos a todos, 14 días no van a trabajar. Cuando vuelve ese administrativo, eso se le juntaron un montón y le dicen, no, pero tengo un montón de trabajo. Voy a llenar algunas, las que pueda hoy, y voy a cargar. Y así se va atrasando. No es un problema ni del ministro de la ciudad, ni del ministro de la provincia. Es un tema de un sistema que en esa parte
históricamente presentaba atrasos y que ningún gobierno hasta ahora de ningún signo lo corrigió a ese problemita, y además es un problema en prácticamente todos los estados del mundo, porque dicen, bueno, priorizamos la atención de los pacientes enfermos y no anda cargando fichas. Claro. Sí, No, una cuestión burocrática en todo caso, nada más. Burocrática. Entonces eso existía, todo el mundo lo sabe, ¿eh? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A partir de que la ministra de Gobierno desarrolló en la provincia el certificado de defunción digital, donde ya consta de puño y letra del médico el diagnóstico que produjo la muerte, de la enfermedad que produjo la muerte o la causa de la muerte, ya ahí tenemos una base que a los 48 horas como máximo ya tenemos consolidado el dato. Hay que hacerle un pequeño cruce de datos, no se puede publicar directamente esa como dato preciso. ¿Por qué? Porque hay médicos, porcentaje menor, que no carga correctamente la causa de la muerte. Por ejemplo, te pone paro cardiorrespiratorio no traumático, ¿no? Claro. Entonces vos tenés que ir a cotejar en la historia clínica del hospital, claro, ese pequeño número. Todo eso tarda. Si fue por COVID o no COVID, pero de una población muy chiquita que nosotros sí tenemos la posibilidad de en cada hospital ir y cotejar eso diariamente. Entonces se corrige ese pequeño déficit, que es muy pequeño, de médicos que no ponen bien el diagnóstico, y entonces por día podemos ir teniendo el número exacto sin necesidad que 3.034 personas que cargan habitualmente lo hagan, sino que se hace centralizadamente con 2 sistemas informáticos que dialogan con el sistema del famoso CISA, que es donde finalmente y por ley se deben cargar todos los datos. Perfecto. Eso es lo que hemos hecho, no es nada más que un avance para poder afrontar la información y tener al día lo que sabíamos que se venía retrasando en todo el país y siempre pasó. Bien. Y ahora dijiste diagnóstico, ¿qué diagnóstico es que se puede hacer, no? ¿Qué diagnóstico, cómo ves de acá a unos meses, cómo va a continuar esto? ¿Van a testear más, la pregunta? ¿Cómo? No escuché. Si van a seguir haciendo más testeos, si hay que testear más en realidad. Miren, cada día nosotros aumentamos más y más testeos. Ahora está por salir una nueva tecnología de los NeoKit, que necesita una campana de nivel de seguridad 1, de bioseguridad 1, que es muy sencilla, entonces la vamos a poder tener en más hospitales y la vamos a poder tener en algunos trailers, de manera de poder hacerlo en el mismo barrio. Tenemos estos test que estuvieron aplicando la semana pasada también en distintos barrios, que permite hacer en el momento un descarte en 20 minutos de qué paciente tiene y quién no, pero como todo test, todos, no hay que mistificarlos. Sirve para poder determinar pacientes que en el momento uno dice, bueno, hoy te tenés que aislar de acá, te vas a tu casa, te vas al centro de aislamiento, pero como todo test tiene falsos negativos. Si te da negativo, entonces a los negativos también hay que cotejarlos por PCR. Entonces, todo esto hace un doble gasto, que obviamente una doble hisopo, etcétera, que es todo un problema, pero estamos ampliando muchísimo. El asunto, que lo que es más importante acá es que la gente se cuide y trate de no andar haciendo cosas que no necesitan en la calle para no contagiar a otros. La última, ministro, si bien no es su área, no está totalmente relacionado. Se está discutiendo, se está debatiendo, se está hablando, se está presionando por lo que viene, que es el verano, ¿no? El turismo será regional, no será regional, podrán viajar, no podrán viajar. ¿Cómo, si todavía no está la vacuna? Rusia está ahora poniendo una nueva vacuna, ya dice que para noviembre la va a tener, pero no sabemos si va a llegar o no acá todavía. Si todavía no está la vacuna, ¿es aconsejable, digo, para la gente que quiera moverse, ¿no? Este verano hacer eso, justamente moverse? Miren, se están estableciendo y trabajando en conjunto con el área de producción, turismo, con todos los intendentes de las regiones turísticas, protocolos. Se están trabajando protocolos de manera de lograr tener la mejor temporada posible. Como vos decías recién, si se diera la posibilidad de que apareciera una vacuna temprana, bueno, tendríamos un verano casi ideal. Si eso no se da y aparece recién en enero, bueno, tendremos un verano un poquito más acotado. Se está hablando también, por ejemplo, de estirar un poco las fechas de la temporada. Todo se está evaluando, todo se está evaluando. La idea es tener la mejor temporada para la provincia de Buenos Aires. Primero, desde el punto de vista económico, es trascendental, pero además la gente
en su mayoría, después de tanto tiempo de encierro y todo, sería muy bueno que pudieran salir. Vamos a trabajar para que sea la mejor temporada posible sin poner en riesgo que colapsen los sistemas de salud de los lugares turísticos. Estamos preparándonos para esa eventualidad también, estamos mejorando la cantidad de camas en cada distrito, una red de derivaciones rápidas, todo eso se está haciendo, pero como decimos siempre, si salen 250.000 personas por día sin ningún control, bueno, todo esto se puede perder todo el esfuerzo que se hizo. Esto que dice es importante porque en Bahía hay algunas localidades, como por ejemplo Montehermoso, que tiene solamente un hospital municipal, Pehuenco, que debe tener alguna sala, o Sierra la Ventana, que también no tiene un desarrollo hospitalario importante, que sin embargo viene mucha gente, inclusive de distintos lugares, ¿no? Suponiendo que esto se dé este año, ¿con qué asistencia van a, o de qué manera ustedes van a asistir a estas localidades que tienen un sistema de salud limitado, chico, para la cantidad de habitantes que tienen, o para la cantidad de turistas que van, pero sin pandemia, sin este tipo de enfermedad que corre tan rápido? Por eso digo, estamos ampliando camas, estamos ampliando la posibilidad de derivaciones rápidas. Si nosotros en la zona AMBA, para ese momento, estamos, como se está observando, bastante mejor y que tenemos hoy una disponibilidad de camas en el AMBA solamente, hoy libres 1.354 camas en este momento de terapia intensiva. Es decir, hay todo un sistema de derivación por postas, de manera que la persona que tiene que ser derivada no vaya tan lejos, pero sí en forma escalonada y darle el soporte final acá desde las camas del AMBA. Todo eso está bien armado, en ese sentido se está trabajando muy bien, pero volvemos a pedir la colaboración. No hay que tirar tanto de la soga diciendo, bueno, después la provincia igual nos va a derivar, porque la verdad es que el interior es muy grande, quedan a mucha distancia y queremos evitarle a la mayor cantidad de los bonaerenses que lleguen a pasar por un momento de zozobra. Así que estamos bien preparados, pero esto es un equilibrio. Si no es solamente agregar camas, equipos de salud, etcétera, etcétera, sino también que no llenen de COVID todas las playas, porque ahí sí, no va a haber sistema que aguante. Colapsa todo. Ministro, realmente ha sido un gusto escucharlo estos 2 minutos. Espero que no sea la última vez. Seguiremos eventualmente llamándolo para analizar estos temas, no solamente del COVID, no solamente de salud, de política, que es muy lindo escucharlo hablar de política también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Chau.